mi gente querida y bonita? Bienvenidos una vez más. Gracias por su conexión. Los veo que están acá todos esperando. Hoy tuvimos un pequeño inconveniente y no pudimos entrar puntuales, pero les prometemos que ya nos estamos ajustando. Y bueno, hay cosas que se salen de nuestras manos. Quiero hablarles de un tema que incluso a veces parece ser un poco incómodo. No hablamos sobre todo de lo que pudieran ser nuestros gastos finales. Por eso les quiero hablar de Ranian Seguros, porque tú sabías que un funeral en Estados Unidos puede costar más de $10,000. Nadie quiere dejar a su familia con deudas en medio del dolor. La mejor manera de demostrar amor es estar preparados. Con un seguro de gastos finales puedes dejar todo organizado. Planes para personas desde 0 hasta 85 años. Pagos además accesibles que se ajustan por supuesto a tu presupuesto, porque de esto se trata Ranian Seguros, de adecuarse a ti, a tus necesidades. Esto por supuesto sin un examen médico, solo contestar un par de preguntas de salud y cobertura de seguro de vida entera que te puede brindar hasta $30,000. Así aseguras paz y apoyo en el momento más difícil. Confía en Ranian Seguros. Llama hoy mismo, sus números están allí en pantalla y recibe la orientación que necesitas, porque cuidar de tu familia también es un acto de amor. Como siempre les digo, ahí tienen sus redes sociales, el código QR lo escanean con su número de teléfono, con su teléfono celular, y ahí los puede llevar directamente a todos los planes que ofrece Ranian Seguros. Así que ya lo saben, no dejen de contactar a Ranian Seguros. Bueno, tenemos listo a nuestro invitado el día de hoy, ya lo vamos a ver. Él es Jorge Mantilla, politólogo, doctor en criminología, derecho y justicia. Además, es analista en temas de conflictos armados, seguridad pública y política de drogas. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Mantilla. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto estar acá con ustedes. Un placer de verdad que nos haya atendido. No sé si tuvo oportunidad de escuchar, creo que no, alguna de las declaraciones que está dando en este momento o que dio hace minutos el número 2 del régimen venezolano, Diosdado Cabello. Él ha insistido que lo que está haciendo Estados Unidos están creando falsos positivos en el Mar Caribe, donde hay todo un despliegue militar en este momento. Incluso pone en duda la veracidad de que esas lanchas que han sido hundidas hasta el momento, 3, es lo que se sabe hasta ahora, que no llevaban droga allá adentro y que por el contrario desde Venezuela se está haciendo todo un trabajo contra el narcotráfico. Sí, pues yo creo que es evidente que la presión y el despliegue militar que ha venido haciendo Estados Unidos en el último mes en el Caribe y particularmente sobre el Caribe venezolano, pues está surtiendo efecto en el régimen. Ve uno un régimen mucho más nervioso, ansioso, errático en sus declaraciones, pero sobre todo un régimen que desde luego no tiene la capacidad militar para desplegar en el Caribe y para contrarrestar, digamos, las acciones unilaterales que viene haciendo Estados Unidos. De hecho, las cuentas oficiales, por ejemplo, de la Armada Bolivariana y otras cuentas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Twitter han publicado videos de inteligencia artificial porque justamente no hay un equipo y un poderío militar como lo tuvo Venezuela tal vez en otros tiempos para poder hacer, digamos, frente o responder a estas acciones de disuasión que están haciendo los Estados Unidos. Estas acciones de Estados Unidos, todo este despliegue, hay muchísimas personas que incluso están manejando fechas. Yo no me atrevería, por supuesto, a manejar fechas porque la verdad no sabe cuánto tiempo se puede llevar, por ejemplo, un despliegue militar, pero viendo en lo que se ha avanzado, no solamente tomar en cuenta el tema del hundimiento de las lanchas, sino en la información que pudiera tener Estados Unidos, que ha recabado hasta este momento, interceptando todas esas comunicaciones en Venezuela. ¿Cómo ve usted el desenlace de esto? ¿Lo ve pronto? ¿Lo ve lejano? ¿Cómo se trabaja esto?
Yo lo veo lejano por una razón, y es que una cosa es Nicolás Maduro y otra cosa es el régimen. Yo creo que Estados Unidos es consciente que la situación venezolana es una situación que toca a toda la región, y ahí, por ejemplo, es muy importante el rol que juega Colombia en esta, digamos, eventual transición política en Venezuela o cambio, digamos, de régimen en Venezuela. Colombia es un país en el que hay elecciones en 10 meses, entonces yo creo que ahí hay una expectativa puesta de los Estados Unidos también para saber qué rol va a jugar el nuevo gobierno de Colombia, pero sobre todo hay muchas preguntas sobre el día después, es decir, si eventualmente hubiese una intervención militar en Venezuela o efectivamente Nicolás Maduro fuese capturado o entregado, digamos, por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que dieran una suerte como de golpe interno. Hay muchas preguntas sobre qué va a pasar el día después. La situación puede desencadenar escenarios muy complejos, por ejemplo, como los que vimos en Libia hace una década, donde tras la muerte de Gaddafi, el país cayó en una suerte de guerra civil y de ingobernabilidad, pues que puede ser muy peligrosa tanto para Venezuela como para toda la región. Entonces yo creo que aquí lo que están haciendo de alguna manera es una presión militar, una presión política, pero creo que Estados Unidos de alguna forma también está aproximándose geográfica y militarmente para saber cómo va a responder el régimen y para saber hasta qué punto el régimen es capaz, por ejemplo, de enfrentar o plantear un enfrentamiento directo con los Estados Unidos, lo cual yo creo pues que es realmente improbable teniendo en cuenta la simetría tan grande en términos del poder de ambos países. A pesar de saber las diferencias que hay en la capacidad de poderío que puede tener cada país, hay informaciones que dicen que desde el régimen venezolano se están preparando para tener precisamente un enfrentamiento armado contra Estados Unidos. Incluso hablan de la palabra guerra. ¿Usted ve este escenario posible o por el contrario, Estados Unidos está como lo está explicando, entiendo que los van cercando, los van cercando, los van cercando hasta que finalmente tratar incluso que desde ellos mismos cedan ante esa presión? ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que un buen ejemplo de lo que podría pasar es lo que sucedió hace unos meses en Irán. Hubo un ataque muy puntual de Estados Unidos sobre unas bases nucleares iraníes que desde luego cambiaron el tablero, cambiaron el juego un poco geopolítico frente al rol que estaba jugando Irán con su amenaza nuclear. Entonces, claro, lo que está esperando el régimen y lo que la hipótesis de guerra sobre la que ha venido trabajando el régimen venezolano durante la última década es la idea de una invasión terrestre. Yo creo que ese escenario es bastante improbable porque la experiencia que ha tenido Estados Unidos con intervenciones militares en terreno pues no ha sido positiva. Bastaría recordar el caso de Afganistán, donde fueron derrotados, el caso de Irak. Entonces las intervenciones en terrestres para Estados Unidos son muy inciertas, son política y económicamente muy costosas y sobre todo implicarían un impacto humanitario enorme para la región. Yo lo que creo es que podría haber mucho más un escenario de una acción unilateral, muy puntual, sobre algunos activos estratégicos del régimen, que podrían ser bases, que podrían ser, por ejemplo, centrales energéticas, que podrían ser centrales petroleras, y que eso obligaría, digamos, a Nicolás Maduro y al régimen a ceder, a volver a sentarse, por ejemplo, a una mesa de negociaciones o de alguna manera también a que esa presión interna que tiene el régimen, que sabemos que el chavismo y el régimen no es monolítico, que hay divisiones internas, que hay pugnas internas, que la situación, digamos, por ejemplo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es bastante compleja en su interior. Entonces yo creo que el cálculo es mucho más desarrollar una acción militar o un conjunto de acciones militares puntuales, digamos, sin invadir territorialmente o sin ocupar territorialmente Venezuela, y pensar que esto podría llevar
a un desenlace, a una implosión, digamos, del régimen. Y creo que la hipótesis o digamos el plan de Estados Unidos va mucho más por ese lado, es decir, sacar a Nicolás Maduro del poder y pensar en que haya una eventual transición, acuerdo político, mesa de negociación entre la oposición y el régimen, ya con una nueva situación militar y geopolítica. No pretendo que tenga una bolita de cristal, ¿no? Porque es muy difícil saber exactamente lo que pudiera estar pasando allá adentro. Pero usted es especialista precisamente en estos conflictos armados, en el manejo de las políticas de droga, en criminología. Entonces, ¿qué pudiera estar pasando en este momento en esa estructura delictiva que encarna ahorita en este momento el poder en Venezuela? Yo creo que seguramente hay conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos o cuerpos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y elementos del régimen. Y que estas conversaciones que están teniendo lugar tienen que ver con negociaciones ya individuales, es decir, creo que aquí hay un escenario de sálvese quien pueda, ¿no? Y el nerviosismo que hay dentro del régimen es evidente, así que es muy probable que alfiles del chavismo o altos rangos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puedan estar buscando una negociación ya más individual con el gobierno de los Estados Unidos para eventualmente entregar información, para entregar propiamente al mismo Nicolás Maduro. Y estas conversaciones pues lo que hacen justamente es aumentar la desconfianza. Uno ve un padrino muy desconfiado, muy nervioso, el mismo caso de Diosdado Cabello, el carácter errático de las declaraciones de Nicolás Maduro, y por supuesto un factor muy importante es cómo se está moviendo en este momento María Corina Machado y el bloque opositor, que seguramente van a tener un rol muy relevante, que seguramente están desplegando acciones de carácter político, quizás de movilización. Así que yo creo que esto es un plan o un escenario mucho más complejo que sencillamente pensar que Estados Unidos va a invadir Venezuela y va a sacar a Nicolás Maduro del poder. Esto es mucho más complejo, implica entender también las diferentes capas de lealtades que hay dentro del régimen. Sabemos, por ejemplo, que hay diferentes personas, por ejemplo, cercanas a PDVSA, que han sido encarceladas en los últimos tiempos. Así que hay ahí toda una serie de variables que se están moviendo en este momento. Sobre estas negociaciones, casi siempre nos basamos en lo que pudiera estar negociando con Estados Unidos. Como bien nos explica, pudieran estar negociando por sectores, porque realmente así se maneja el régimen de Nicolás Maduro. Ellos no son o como cuando estaba Hugo Chávez, ahí hay sectores dentro del propio régimen y cada quien maneja sus hilos a su gusto. Pero ¿qué pasa del otro lado? Es decir, Nicolás Maduro pudiera negociar con Estados Unidos, yo me voy, te doy información, me voy para otro país, pudiera ser una salida, digámoslo, tranquila. Pero ¿qué pasa con otros grupos, con los grupos criminales que lo sostienen a él en el poder, que Maduro les conoce absolutamente todo? Por ejemplo, el caso de Cuba. Esos grupos criminales van a dejar que Maduro caiga en manos de Estados Unidos, que se vaya tranquilo, que se retire. ¿Cómo se pudiera manejar todo este escenario? Sí, es una muy buena pregunta por la siguiente razón, y es que yo creo que uno de los escenarios que seguramente está pensando en este momento el régimen y los distintos sectores dentro del chavismo es cuál sería un eventual reemplazo de Nicolás Maduro, ¿cierto? Si el punto fundamental de la negociación es la salida de Nicolás Maduro del poder, ¿cuál sería el personaje que podría reemplazar a Nicolás Maduro? Y buscar un punto intermedio, es decir, ni Maduro ni María Corina, que digamos, digamos el sector del bloque opositor, que es el sector que ganó las elecciones presidenciales, pero esa negociación implicaría buscar un punto intermedio. Yo creo que hay muchas conversaciones alrededor de quién podría ser esa persona que pudiese hacer una transición política, y muy seguramente cualquiera que sea el escenario
va a ser un escenario que va a implicar unos niveles de violencia importante. ¿Por qué? Porque como tú bien lo planteas, en Venezuela, gran parte de la gobernabilidad del régimen está sustentada sobre el poder de los pranes, sobre el poder de los grupos armados colombianos, como es el caso del ELN, sobre todo en la zona fronteriza, sobre servicios de inteligencia extranjero, como es el caso cubano, como es el caso iraní, como es el mismo caso de los contratistas militares rusos y toda la asistencia militar rusa. Así que va a haber muchos intereses desplegados sobre el terreno y bien sea el régimen una persona, digamos, intermedia o bien sea un nuevo gobierno democrático del bloque opositor, va a tener enormes retos en materia de seguridad y de recuperación del control territorial en Venezuela. Es decir, la salida de Nicolás Maduro del poder no es el final, sino es el inicio de una transición que seguramente va a tardar muchos años. Hablamos del régimen venezolano, los sectores que se dividen, pero también aquí en Estados Unidos pareciera, y usted me corregirá, que también hay sectores dentro de la administración de Donald Trump. Está, por supuesto, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien está encabezando todas estas operaciones militares en conjunto con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Pero también está Richard Grenell, también funcionario y que ha participado de alguna manera en negociaciones y en conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Él incluso logró ir hasta Miraflores, darle la mano a Nicolás Maduro y se logró la excarcelación de un grupo de norteamericanos. Según informaciones, Richard Grenell de alguna manera apoya ese lobby que estaban haciendo empresarios Chevron para que Chevron siguiera funcionando en Venezuela y a cambio, por supuesto, obtener a todos los norteamericanos que seguían detenidos allí. Eso no ocurrió. Al parecer, la parte de Marco Rubio, me perdona lo extensa del contexto, al parecer la parte de Rubio tomó ventaja, eso no ocurrió. Pero ayer se conocieron declaraciones nuevamente de Richard Grenell, que él apuesta a una salida negociada, a la diplomacia, a un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo pudiera estar evaluando el presidente Donald Trump ya con todo este despliegue en el Mar Caribe? Claro, es normal que haya diferentes perspectivas y diferentes enfoques e intereses dentro del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que hay que ver esto en un contexto más amplio que es el contexto del hemisferio occidental. Si bien hay una prioridad sobre Venezuela, es muy importante tener en cuenta la reciente gira que hizo Marco Rubio por países como México y como Ecuador. Y sobre todo también el caso del cambio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos hacia un nombre que ahora es el Departamento de Guerra de Pete Hegseth, ¿cierto? Que es otra voz muy importante dentro del gobierno de los Estados Unidos. Así que lo que yo creo en lo personal es que se va a imponer una línea más dura, como la de Marco Rubio, como la de Pete Hegseth, que tiene que ver es con el restablecimiento del liderazgo geopolítico y militar de los Estados Unidos en el hemisferio occidental y particularmente en el Caribe. Eso no solamente tiene que ver con el caso de Venezuela, por supuesto creo que es el caso determinante y de alguna manera el centro de gravedad de esta disputa geopolítica, pero tiene también que ver con ese nuevo approach que tiene el gobierno de los Estados Unidos frente al tema de los carteles, tanto mexicanos como colombianos como ecuatorianos. Así que hay ahí unos intereses que son de más largo aliento, que tienen que ver mucho más con el restablecimiento del poder y el liderazgo de los Estados Unidos en el Caribe, y eso principalmente se refleja a través de un poderío militar. Por supuesto, en un escenario de confrontación, un escenario de operaciones militares unilaterales como las que está desplegando Estados Unidos en el Caribe, la carta de la negociación o la puerta de la negociación muy seguramente siempre estará abierta, pero creo que se va a imponer una negociación o un diálogo que esté determinado, digamos, alrededor del uso de la fuerza militar. Y ahí Estados Unidos puede seguir escalando esto, es decir,
desplegando más equipamientos, acercándose cada vez más sobre la frontera marítima venezolana para imponer más presión a ese diálogo que seguramente tendrá lugar eventualmente más tarde o más temprano, depende un poco de la salida que busque el régimen, pero ese diálogo va a estar sustentado sobre un ejercicio de poder militar que es el que está desplegando Estados Unidos en este momento. Sobre el tema de seguridad, doctor, no solamente de los venezolanos dentro de Venezuela ante un posible enfrentamiento, porque obviamente cuando hay un despliegue militar hay consecuencias y hay riesgos que lamentablemente se toman en este tipo de escenarios. María Corina Machado está dentro de Venezuela, es la líder nacional, es la cara, es la que encabeza toda esta lucha, no porque lo haya decidido un grupo de políticos, sino porque ahí están las elecciones, a las que no le dejaron a ella llegar, pero que apoya, es ella y el presidente electo Edmundo González Urrutia, la cara de esa transición. El riesgo que pudiera correr María Corina Machado en un eventual enfrentamiento y otra de las informaciones que estamos conociendo, varios periodistas lo están manejando, es la amenaza que hay contra los propios presos políticos que tienen ellos en los calabozos y que los pudieran utilizar de escudo ante un eventual enfrentamiento con Estados Unidos. Desde luego, yo creo que el nivel de riesgo de María Corina, de los líderes opositores, incluso estamos viendo que hay un escenario, por ejemplo, de restricción de salida del país de líderes de opinión, de periodistas, de empresarios, de académicos, a los cuales se les está impidiendo salir del país. Ese es un escenario que seguramente se va a profundizar. En la medida en que el régimen es impotente de responderle a Estados Unidos en términos militares, en términos marítimos de lo que está pasando en el Mar Caribe, muy seguramente vas a tener retaliaciones contra los líderes de la oposición. Y para el régimen poder, por ejemplo, capturar a María Corina sería una moneda de cambio fundamental en la negociación con los Estados Unidos. Entonces, el riesgo de María Corina y de los líderes opositores en este momento creo que es de la mayor complejidad. Muy seguramente están buscándola de manera desesperada para poder, con María Corina presa o detenida, poder ir a una conversación con Estados Unidos y tener mayores posibilidades de negociación. Fíjense que gran parte de la respuesta del régimen y de Nicolás Maduro al despliegue militar de Estados Unidos ha sido el tema de la milicia popular, ¿cierto? Así que la apuesta fundamental del régimen, donde el régimen se siente más cómodo, es en una confrontación interna en las calles entre venezolanos. Ellos han sido especialistas en eso y es eso el escenario, digamos, su zona de confort. Así que hay que tener, digamos, y ojalá Estados Unidos tenga muy en cuenta eso para poder avanzar, digamos, como lo ha venido haciendo hasta el momento. Doctor, ya para finalizar, el día de ayer el Senado de Colombia designó al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista. Por supuesto, desde el gobierno no se opina igual. Han dicho que incluso el Cártel de los Soles no existe. El papel de Colombia, además, ya no está siendo tomada en cuenta por Estados Unidos, Colombia, en un papel real de trabajo en contra del narcotráfico. El papel de Colombia en todo este conflicto con Venezuela. El papel de Colombia es muy importante y hay que diferenciar a Colombia y al Estado colombiano del gobierno de Colombia y particularmente de Gustavo Petro, ¿cierto? Es decir, de alguna manera la desertificación que acaba de salir para Colombia en lucha contra el narcotráfico, que de alguna manera la acerca a una lista pues, de países donde están Venezuela, Afganistán, otros, Bolivia, pues es un llamado de atención, por supuesto, a Colombia, en el cual Estados Unidos le dice, revise quiénes son sus aliados, porque el presidente Petro se ha puesto del lado de Nicolás Maduro, ha planteado, como tú bien lo dices, que el cartel de los soles no existe, su reacción a la desertificación fue una reacción no diplomática, sino confrontacional, diciendo que realmente Estados Unidos es
el país primer consumidor de cocaína del mundo, que Colombia no se va a arrodillar. Así que hay toda una narrativa, digamos, antiimperialista que de alguna manera hace que Gustavo Petro y Nicolás Maduro tengan mucha afinidad en términos narrativos, en términos discursivos, en términos ideológicos. Por supuesto, en Colombia vienen unas elecciones muy complejas que están marcadas por el asesinato, como ustedes bien lo saben, de Miguel Uribe, de la oposición. Así que muy seguramente serán elecciones muy polarizantes, donde seguramente estará presente la violencia en esas elecciones, pero el papel de Colombia es fundamental en la transición venezolana por dos razones muy importantes. En primer lugar, porque Colombia tiene el mayor número de migrantes venezolanos de toda la región. Más de 2,5 millones de venezolanos hoy habitan en Colombia. Pero segundo, porque tienen una frontera compartida de más de 2.200 kilómetros que en un escenario, por ejemplo, de confrontación militar va a ser determinante. Y por eso es que el régimen usa a grupos como el ELN para afectar a Colombia, para incidir en la política colombiana, porque desde luego es un juego a tres bandas. Así que lo que yo creo es que esta presión militar que está ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela también tiene en cuenta el timing de las elecciones en Colombia. Es decir, un escenario muy distinto sería si las elecciones de mayo del 2026 las gana, por ejemplo, la derecha en Colombia o el uribismo, a si, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro logra que su partido se reelija en el poder. Serían dos escenarios completamente diferentes para la transición en Venezuela y para los planes de Estados Unidos en la región. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer haber conversado con usted. Muchísimas gracias. A ti, Jessica, muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Era Jorge Mantilla, él es politólogo, además doctor en criminología, derecho y justicia, analista en tema de conflictos armados, seguridad pública y políticas de droga, haciendo toda una evaluación de todo este despliegue militar que tiene Estados Unidos en el Mar Caribe y por supuesto cómo va a afectar al régimen de Nicolás Maduro, que sin duda alguna va tras la cabeza de ellos, como ya lo escucharon al inicio de su exposición, pudieran llevarse a cabo decisiones, acciones específicas en contra de estas personas y que muy probablemente ya cada una de esas alas del régimen de Nicolás Maduro, el cártel de los soles, estuviera sosteniendo algún tipo de negociación con Estados Unidos, pero no para oxigenarse y mantenerse en el poder, sino todo lo contrario. Y como dice el experto en este tipo de conflictos, es que ya esto es incluso recrudecer aún más la presión en contra del cártel de los soles que tiene secuestrado el poder en Venezuela. Vamos con noticias.